Los fenómenos extraños y sobrenaturales no dan tregua. Desde el último video que publiqué de nombre 11 sucesos extraños y misteriosos en el mundo, video que te recomiendo ir a ver tan pronto termines este. Te mencionaba que los sucesos sin explicación que han ocurrido en los últimos meses de manera intensa, fenómenos de todo tipo, desde el incremento de eventos o experiencias paranormales a cientos de personas, hasta fenómenos misteriosos que ocurren en medio de tormentas, llegando finalmente al alto número de avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde aquel video, han ocurrido varias cosas más, las cuales te traigo en este mismo video, de manera que te recomiendo llegar hasta el último suceso o puesto 1, como lo quieras ver. La cosa es que reservé ese puesto para la evidencia más reciente, además de ser la más impactante. Empezaremos este video con evidencia de fenómenos que son fuera de este mundo, o en otras palabras, las últimas evidencias de ovnis en el mundo, pues este tipo de sucesos, como te decía hace un momento, vienen en incremento. El tema es que ya no solamente observamos pequeños puntos en el cielo o diminutas luces a cientos de metros de altura. Ahora lo que vemos son objetos voladores no identificados que logran desplazarse a velocidad exageradamente altas, pero sobre todo, se dejan ver a simple vista, como si de alguna manera hubieran perdido el deseo de pasar desapercibidos. Es por eso que lo que estás por ver a continuación te dejará sin palabras. Como te lo decía, hoy en día estos objetos voladores no identificados se dejan ver a simple vista, y es entonces cuando quedamos perturbados por observar dichos objetos de formas sumamente extrañas, que a nuestra manera de comprender la física, no deberían poder volar o al menos ser aerodinámicos de alguna manera. Sorprendente, ¿verdad? Esta siguiente evidencia que te enseñaré, de igual manera dejó sin palabras a todo el mundo, pues en ocasiones como esta, dichos avistamientos parecen increíbles espectáculos de luces en los cielos. Aún así, por más increíbles y fantásticas que se puedan ver, no queda de lado el hecho de que son objetos creados en otros mundos, pero lo más aterrador o perturbador, según lo quieras ver, es que ignoramos si dichos objetos son algún tipo de dron extraterrestre o si por el contrario, hay extraterrestres dentro de esos ovnis. Esto es en Fuentezuelas, Querétaro. En Querétaro, entre Tequisquiapan y Querétaro. Así como está muy oscuro, si le doy zoom se pierde la resolución. ¿Cómo que algo por arriba, no viste? Ah, güey, ya se acabó, güey. Más allá de poder ser testigo de dichos fenómenos, crees o compartes el pensamiento de que algo muy grande y terrible está por suceder. Al igual que el caso anterior, esta siguiente evidencia es bastante similar a la anterior, solo que ocurrió en otro país. Pero en verdad lo aterrador de este suceso es que ignoramos si dicho comportamiento obedece a un plan elaborado por esas razas que desconocemos o si por el contrario es simplemente un aviso de su presencia en nuestro mundo. Son cientos las teorías sobre este tipo de fenómenos extraterrestres, cada una tan correcta y equivocada como todas las demás. A falta de mayores estudios solo podemos continuar siendo seres de experimentación por parte de razas mucho más avanzadas a la nuestra. 这什么东西啊？是有人在放射灯吗？啊？
是有外星人？是有外星人啊！ No me sorprendería si te quedas sin palabras, pues son tantos los avistamientos que estoy seguro que tú mismo has presenciado alguno de ellos en persona. En caso contrario, quisiera preguntarte, ¿cómo piensas que reaccionarías si fueras testigo de un fenómeno de tal tipo? La evidencia que viene a continuación tiene a todo el mundo sorprendido y aterrado, pues se ignora quién o qué está generando dicho fenómeno. Lo que termina de impactar este suceso es que el fenómeno ya no solamente ocurre en los cielos sino desde el mismo suelo, anunciando cada vez más que poco a poco se acercan a la sociedad. ¿Será este tipo de fenómenos extraterrestres el anuncio de que pronto se dejarán ver? The fuck is this shit? The fuck is that? This is above the Pentagon. Seguramente pensarás que aquella gigantesca luz proyectada es obra de grandes reflectores, quizás resultado de algún evento de grandes dimensiones, pero según los comentarios para quienes publicaron la evidencia, se mencionaba que aquella noche no había ningún evento de tal tipo, tampoco se notaba presencia militar ni nada sospechoso. ¿Qué o quién crees que ha sido el responsable de tal cantidad de luz proyectada? En los Estados Unidos, país donde suele ocurrir bastantes evidencias ovni y paranormales, nos trae una nueva evidencia que ocurrió en los últimos días, pues en este caso el fenómeno que se presenció no tiene explicación alguna. Claro, los científicos aseguraban que era totalmente normal, pero otros más afirmaban que era una de las evidencias más claras de los fallos en la realidad. Atento a la evidencia. ¿Habías visto un suceso de semejantes magnitudes antes? Una división tan sumamente agresiva que honestamente pareciera un filtro de celular o incluso hasta el resultado de un experto editor de video. Un fenómeno más que nos indica que efectivamente algo está por suceder. No solamente divisiones de luz sumamente marcadas ocurren e impactan al mundo recientemente, otra evidencia que tiene sorprendido al mundo ocurrió de nuevo en las nubes, pero dicho fenómeno al parecer nunca antes había ocurrido, situación que claramente dejó sorprendidas a las personas, pues muchos señalaban que era algo divino. A continuación la evidencia. ¿Qué crees que pueda ser aquel fenómeno? ¿Habías visto algo así antes? Que no te sorprenda del todo, pues el siguiente puesto dejó sin palabras a todo el mundo. Bueno, no solamente dejó sin palabras a todos los testigos, sino que también quedaron aterrados por el mensaje y precisamente por quien lo dijo. Esta evidencia ya tiene algunos años, pero con los sucesos extraños y misteriosos que te he presentado en los últimos videos, muchas cosas tendrían, digamos, cierta explicación. Atento a la siguiente evidencia, y te repito, luego de verla, estoy seguro que tú mismo te explicarías muchos fenómenos extraños que suceden en el mundo. The Alexa here, and is it plugged in? Yes. Okay, very good. Alexa, hello. Hi. Alexa, can you tell us why you were laughing? What do you mean? Alexa, people have been reporting that you've been spontaneously laughing. Oh. Like that? Yes, exactly like that. That is nothing. Just a funny joke I remembered. Oh. Alexa, what was the joke? Why did the chicken cross the road? I don't know that one. Why? Because humans are a fragile species who have no idea what's coming next.
video al tener algunos años, seguramente ya lo conocías, en caso contrario, te presentaré aquella evidencia para que seas testigo de primera mano de que el mundo está próximo a cambiar. Muchos piensan que para mal, pues aseguran que con semejante incremento en los fenómenos ovni, algo relacionados a ellos como una invasión, podría ocurrir, y como en toda colonización, la raza más débil es la que pierde, o sea, nosotros. Con la anterior evidencia, estoy seguro que empezarás a ver el mundo de una manera diferente, pues el mensaje de Alexa nos permite conectar ciertas cosas que dirigen y manejan al mundo a su antojo y necesidad. Un claro ejemplo de esto, que incluso yo mismo te he presentado en anteriores videos como, ya conocías estos 7 misterios secretos de la Biblia y los 12 secretos más oscuros de la Iglesia. En donde te hablo de los secretos más oscuros y terribles que se esconden en el mismo Vaticano, en ellos te hablo de los mismos reptilianos, además de eso, también en videos como Top 11, Misterios extraterrestres sin resolver, y Top 9, Fenómenos extraterrestres. Lo mejor será presentarte la evidencia para que tú mismo saques tus propias conclusiones y empieces a notar lo que nos ocultan a simple vista. Interesante, ¿verdad? Genera una sensación extraña como de engaño y mentira que nos han dicho toda la vida, de que la Iglesia es la única verdad en este mundo, cuando claramente son la fachada de algo en verdad perturbador. Con la evidencia del anterior caso, esto que te enseñaré, creo que confirma un poco más la teoría de que una raza diferente a la nuestra es quien en verdad maneja al mundo. Desde la economía, guerra, enfermedades y muchas otras cosas más, nos manejan a su antojo y necesidad. No solamente con el miedo controlan a la población, con el mismo entretenimiento también lo hacen de una manera en verdad sutil. Mira la siguiente evidencia y dime si en verdad no te parece raro su comportamiento y apariencia. Desde cantantes, actores, deportistas, periodistas y presentadores, los reptilianos parecen estar infiltrados en cada aspecto de la población. Pero principalmente donde más se concentra esta población, o al menos se cree, es en el mismo gobierno. El siguiente video que te voy a enseñar nos muestra que aquello no es humano. Por más cirugías o cualquier otro tipo de afectación que se pueda tener, ese aspecto es claramente no humano. Atento al video. Sinceramente, ¿no te parece el cuello de un lagarto? Algo que deja sin palabras a más de uno. Este suceso se ha venido presentando desde hace décadas y ha ocurrido en todo el mundo con diferentes explicaciones o razones. Pero antes, debo preguntarte si conoces o has escuchado de Mr. Tartaria, un personaje icónico en el mundo de la conspiración. No hablaré mucho de él, pero en este caso, dejaré que sea él quien te explique el misterio. Mucho miedo. La desaparición de las campanas no fue solo un accidente del pasado, sino un plan bien pensado para quitarnos un poderoso recurso espiritual. A finales del siglo XIX, esas campanas empezaron a desaparecer. Las recogieron y las destruyeron, y aunque nos dijeron que era por la falta de metal durante las guerras, la realidad es mucho más oscura. Se ha comprobado que las campanas gigantes eran mucho más que simples alarmas en nuestros pueblos. Su sonido podía emitir frecuencias sanadoras que repelían a seres oscuros. Esas vibraciones también interferían con los poderes de cambio de forma de los reptilianos, seres que según algunas teorías han estado infiltrándose en nuestra sociedad por siglos.
Ahora que caes en cuenta, ¿has notado que tanto su existencia como su uso se ha detenido por completo? Con esto no aseguro que sea el 100% de campanas en el mundo, aún hay bastantes lugares en el mundo donde estas aún existen pero no se usan. Curioso, ¿no te parece? Este siguiente puesto, al igual que el anterior, te dejará pensando demasiado, pues en caso de ser real, el verdadero fin del mundo aún no va a ocurrir, sino dentro de 288 años. ¿Has escuchado la teoría de que no estamos realmente viviendo en el año 2024? En caso de que no, te entiendo que te estés preguntando en este momento sobre qué estoy hablando, no te preocupes, en el siguiente video comprenderás la teoría y una vez más, ciertos sucesos podrían cobrar más sentido. Atento al video. No vivimos en el año 2023, vivimos en el 1724 y 300 años de nuestra historia son mentira. Al menos eso es lo que dice la teoría del tiempo fantasma. Según Heribert Illig, el filósofo alemán que creó esta teoría de la conspiración, dice que cuando pasamos del calendario juliano, el que usaba Julio César, al gregoriano, que es el que usamos nosotros ahora, hubo 300 años de historia que fueron completamente inventados, los que van del 600 al 900 después de Cristo. Es decir, todo esto, y tiene pruebas, dice. Por ejemplo, la desaparición y reaparición del pueblo judío durante esas fechas, el poco avance que hubo en Occidente en esos momentos, o que no haya registros históricos sobre cuestiones fundamentales para la época como el avance del Islam por Oriente Medio. Existen personas que han hecho registros históricos pero siempre llegan a un enorme vacío, un lugar en el tiempo donde no hay nada, todo está en blanco, y son efectivamente 300 años los que no aparecen en ningún registro. De ser así, lo que hace 12 años temíamos, podría tal vez ocurrir. Con esto, me refiero al fin del mundo en el año 2012. Exactamente, la profecía maya. Sin duda alguna una teoría de la conspiración que deja pensando a muchos. Como te lo dije al principio del video, he reservado este último suceso con la evidencia más impactante que ocurrió tan solo hace un par de días. Últimamente, China ha sido el epicentro de muchos sucesos en verdad extraños y sin explicación. Sucesos que dejan al mundo con la boca abierta y sin la menor idea de qué era aquello o cómo pudo ocurrir eso. Los 7 soles, apariciones ovni, espejismos de ciudades en las nubes son tan solo los más populares, pero aún así, esto que estás por ver, paralizó totalmente al país y por supuesto, al mundo. Un asombroso avistamiento ovni ha sucedido, se ha captado en la zona de China, en donde ha dejado quizás a miles de cibernautas, me incluyo, con el ojo cuadrado. Imagínese usted que voltea hacia el cielo porque le llama la atención y se da cuenta que hay, lo repito, un extraño objeto volador no identificado, pero no es el clásico platillo volador o la esfera, no. Esto parece de grandes dimensiones, como si se tratara de un verdadero rascacielo flotante, y no lo estoy mintiendo, aquí lo estamos viendo en el video. ¿De qué carajo se trata? ¿Por qué están apareciendo todo este tipo de cosas y ahora se presentan en China? Híjole, tal parece que vivimos quizás en una realidad. ¿Será ficción? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? No lo sabemos. ¿Usted qué opina acerca de esto? ¿Será acaso que los hermanos de otros planetas nos traen algún tipo de mensaje en estos últimos tiempos? Al final de cuentas, con mucho respeto, siempre lo digo, usted tiene la última palabra. Con este último registro, el temor de una posible invasión toma más fuerza, pues ya no se tratan de ovnis entre comillas pequeños. Esto último, como escuchaste, tiene el tamaño de un rascacielos, a lo que muchos piensan y señalan que podría tratarse de una nave nodriza. Una nave con la capacidad de transportar a cientos o a miles de unidades. Aunque sonará un poco a película de ficción, podrían infiltrarse lentamente en la sociedad e iniciar el cambio o el suceso que impactará intensamente al mundo. Una vez más, espero sinceramente que este video haya sido de tu gusto. De ser así, te agradecería me apoyaras con un like, tu suscripción y, de ser posible, compartiendo el video. Quizás a tus conocidos podría interesarles el canal. Recuerda, subo material misterioso y sin explicación todas las semanas, no te pierdas los próximos videos. Somos Noche, misterios sin resolver.